hermano, buenas tardes o buenas noches. Le queremos dar la bienvenida a este culto de oración. Hoy día, por razones mayores, me tocará coordinar y predicar a la vez. Así que los quiero invitar a orar para poder invocar y que Dios sea agradando de este culto en sus vidas. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel cada día a nosotros, Padre. Gracias porque nos has protegido. Gracias porque nos has guardado. Gracias porque tú provees nuestras vidas de lo necesario, provees quizás más de lo necesario. Solo con el propósito de poder bendecir y poder ser generosos, Padre. Amén. Gracias, Padre, porque tu amor nos ayuda día a día. Gracias, Padre, porque nos fortalece. Gracias porque tú en momentos difíciles estás con nosotros, en los momentos de dificultad. Queremos clamar a ti para poder entregar este culto, quizá compartir tu palabra, compartir con nuestros hermanos que están viendo esta transmisión o el video en un tiempo distinto, pero que tú seas el que obre sus vidas en el momento preciso. Gracias, Padre, por tu soberanía. Damos a ti por todo lo que tú nos das. Damos a ti que tu palabra hoy sea la que ilumine nuestros corazones y hable ella a través de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Alabemos al Señor. Escuchemos esta alabanza y meditemos en ella. Senhor.
vamos a orar, habitualmente oramos por nuestro gobernante, por nuestra nación, pero a veces es bueno comenzar por casa. Vamos a orar primeramente clamando por nuestra iglesia, por nosotros como cuerpo de Cristo, por cómo estamos establecidos aquí en esta tierra, como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a clamar por nosotros como iglesia, estos momentos que han sido de lejanía, vernos a distancia quizás, o quizás poder reunirnos, pero estamos dispersos. Clamar a Dios. Quiero pedir a mi pastor si puede elevar una oración para clamar por nosotros como por iglesia, que sea haciendo su voluntad y que el proceso que estemos pasando cada uno de nosotros, que sea Él sobre todo. Amén. Gracias. Padre, una vez más venimos delante de tu divina presencia, no por mérito humano, sino por los méritos de Cristo Jesús. Sé que sería imposible poder llegar si no fuera por la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por esta bendición y nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Al orar por la familia, Señor, congregacional, oramos por los matrimonios, Dios mío, para que vaya usted afiatando, fortaleciendo los matrimonios, fortaleciendo el núcleo familiar, trayendo a todos aquellos que todavía no han llegado, Dios mío, al pleno conocimiento de tu palabra de cada una de las familias, que puedan tener ese encuentro personal, obra que solo usted puede hacer a través de su Espíritu Santo. Oramos, Dios mío, para que la familia de estos tiempos se pueda fortalecer, pueda tener paz, pero también podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Señor, queremos conocer los tiempos, queremos entender los tiempos, y para esto pedirte, Dios mío, que pueda traer revelación para que sea alumbrado nuestro entendimiento y comprender, Dios mío, cada proceso que tenemos que vivir. Ayúdanos a pasar estos procesos. Oramos, Dios mío, para salir en victoria de este proceso como iglesia, como familia, y que este proceso no desintegre, sino que unifique la familia, unifique al cuerpo de Cristo, y una vez terminado el proceso podamos levantarnos en victoria. Queremos encomendar a la familia todos los aspectos, Señor, sean espirituales, sean de relaciones, sean emocionales, sean económicos, sean de salud, para que usted pueda obrar en la familia. Oramos por fortalecimiento de la familia en estos tiempos, Señor, en que los divorcios, los quiebres están subiendo en todas las esferas sociales. Oramos, Dios mío, por esta bendición, por la familia de la iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Lo invito a adorar y a meditar en esta alabanza. Amén. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vi que sobre él venían tres, y la baja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo.
reflexionar y hacer acción nuestra fe. Amén. Vamos a comenzar a ver la palabra de Dios. Los quiero invitar a que puedan buscar en sus Biblias. Esperamos un segundito. Ahora sí. Vamos a continuar en esta serie que hemos estado realizando, que es la serie de la cena del aposento alto y lo que pasó luego. Los quiero invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, como quedamos la última vez en la porción hasta el versículo 17, y vamos a finalizar con este capítulo entre el 18 y 27. Como en veces anteriores he traído la interpretación artística o actuada de este versículo. Los quiero invitar a seguir esto y también observar y veamos cómo se ven las intenciones y cómo se observa la pasión en estos versículos a través de estos actos. ¿Le puedes dar un poquito de más? ¿Le puedes dar más al computador? Si no, no se va a escuchar nada. Por favor. Teletorno. Ahora sí. Sí. Ya. El mundo los aborrece. Tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado con Ya, lo que pudimos hablar fueron esas palabras apasionadas de nuestro Señor Jesucristo ya de camino a Getsemaní, entre ya saliendo del lugar del aposento alto donde se celebró la cena. Hubieron episodios como el lavamiento de pie y vimos como nuestro Señor Jesucristo demostró la verdadera forma de un hijo de Dios, el servicio y el discipulado, expresado de la forma más significativa en aquel tiempo, que era el lavado de pies. Esto estaba entre el capítulo 13, del versículo 1 al 20, ¿cierto? Eso vimos en esa porción. Luego de la porción del mismo capítulo, al 21 al 35, observamos que explicaba en una charla, en una conversación que iba entre Tomás, estaban conversando Felipe, hubo una conversación muy cercana que explicaba cómo debiera ser reflejado el verdadero Hijo de Dios. Observamos que en esta parte se expresó concretamente la forma del Hijo de Dios, el discípulo de la persona que sigue a Cristo, que es el amor a pesar de. Que en estas pequeñas frases podemos concluir lo que dice, que es en este mandamiento. Observamos el primer mandamiento, el servicio, en el segundo mandamiento, en la misma cena, el que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. También vimos este don o parte del fruto del Espíritu que es generado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la paz. Este fruto que es complejo de comprender en el momento
dificultades, sobre todo para las personas que no tengan a Cristo en su corazón, que no tengan ese Espíritu Santo que vamos a ver en esta lección, que es nuestro Consolador, que está en un momento que nos va dando paz, nos va dando la seguridad, nos va dando esa tranquilidad que es difícil de comprender. No indiferencia, indiferencia quizás que se podría interpretar, sino que es una paz que Él la da, una paz en todo momento. Y esta es parte del fruto del Espíritu Santo que quedó en esta tierra, que fue un regalo que nos dejó y está día a día fortaleciéndonos a nosotros como iglesia. Luego, en la siguiente vez, logramos ver en el texto que dice que en esto glorificará a mi Padre, que lleve mucho fruto y así seáis mis discípulos. Observamos la parábola del versículo de Juan 15, del versículo 1 al 8, en el cual vimos la parábola de la vid verdadera. Observamos muchos aspectos con respecto a los personajes que estuvieron presentes, a los personajes descritos en esta parábola y lo transparente que es, porque es explicada directamente. En esta parábola no hay ninguna doble interpretación, queda tan transparente que en todas las formas del cristianismo se entiende directamente. Quienes quieran verlo de una forma distinta ya no pasa por un sentido literal de la escritura, sino pasa por un sentido más una objeción moral o una objeción quizá de convicciones fuera del argumento del cristianismo como fe cristiana. Luego, la última vez que nos estuvimos acá, que observamos el mandamiento que va repitiendo y va ya en la caminata y se nota en las acciones que vimos una intención más fuerte, porque ya comenzamos a ver la preocupación de nuestro Señor Jesucristo al punto de sudar sangre unos capítulos más adelante, unos versículos un poco más adelante, y vimos esa intención que dice, te repito de nuevo, comprendamos este mensaje, que tienen que amarse los unos a los otros, tienen que amarse, no es una opción para el cristiano, es un mandato que tiene de forma un imperativo importantísimo y que debemos comprender que es parte de la fe, el amar. Amén. Y como repetimos, a pesar de muchas veces somos poco amados, nosotros expresamos poca forma amable entre nosotros, no nos amamos, somos poco amados, difíciles de amar somos, pero a pesar de eso tenemos que amar igual nosotros cuando quizá la otra persona no sea muy fácil de amar. Y hoy día vamos a ver, día jueves 26, sí, estamos en la actualización. La última parte, vamos a ver, este es el versículo que cierra la idea de la última parte, entre el versículo 18 al 27 del capítulo 15 de Juan, y él dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis esperado conmigo desde el principio. Vamos a ir avanzando en el desarrollo de este versículo, en esta exposición, para ir observando cómo llegamos a esta conclusión. Recordemos que venimos revisando esta parábola de la vid verdadera y todas las explicaciones que hay muchas objeciones, muchos versículos, pero hay cosas importantes que debemos ver. Vamos a observar primero el versículo 18. El versículo 18 claramente dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido también antes que a vosotros. Antes de observar un poquito la gramática, vamos a introducir esta parte que tiene que ver con unos versículos, unos capítulos que menciona en Mateo, y dice que es soldado a la guerra y no calcula su fuerza, que constructor comienza su construcción y no calcula los costos, los gastos de construir. Aquí habla del costo de ser cristiano. En nuestra vida siempre tomamos decisiones de cualquier índole, ponerme un pantalón X, un pantalón no, decisiones tan sencillas como decisiones importantes, con quién me casaré, qué realizaré, en qué voy a estudiar, estoy en este trabajo o estoy en otro, me cambio de trabajo, qué decisiones tomo. Pero toda decisión en nuestra vida, como ser responsables y ser libres que somos, tienen una consecuencia o tienen un costo. Nosotros como hijos de Dios, hoy en día esto es un poco desvirtuado. Nosotros como hijos de Dios debemos entender este precio que tenemos que pagar por ser hijos de Dios.
Habitualmente, y es muy común escuchar iglesias o evangelios que mencionan esta parte diciendo acércate a Cristo, Cristo te va a ayudar, Cristo te puede solucionar el problema, y yo no digo lo contrario. Dios tiene planes preparados personales a cada uno, o buscar el mundo cristiano por la paz que implica, sus beneficios que trae de ser cristiano, la honradez, el orden, el respeto, el ideal matrimonial que tiene, la formación de los hijos. Siempre buscamos los principios que implica ser cristiano, pero tenemos que recordar que acá hay un valor, un precio importante que tenemos que pagar. Hace tiempo atrás tenía una conversación importante con alguien y le decía, ok, la verdad es esta. Quizás tú buscas la felicidad como fin último, pero la fe busca y el cristianismo busca la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto? Amén. Ese es el principio el principio fundamental de la fe cristiana, que se basa en la verdad, no se basa en la ideal de la felicidad. Esto recuerdo una vez que nuestro hermano Patricio habló de algo similar, por lo tanto no voy a profundizar en esto. Pero recordemos que Cristo vino y nos explicó en esta parte el valor y el costo que implica ser hijo de Dios. Hay un teólogo, que no recuerdo bien su nombre, que dice que cuando nosotros como hijos de Dios, si somos verdaderamente hijos de Dios en el mundo, y nuestra fe, nuestra forma de vida, la salvación que tenemos, que el Espíritu Santo hace producir fruto en nuestra vida, somos populares, le caemos bien a todo el mundo, o como dicen, somos monitas de oro, hay que sospechar. Hay que sospechar, porque si no estaríamos haciendo que la palabra estuviera siendo contraria a nuestra forma de ser, porque decir la verdad no siempre es agradable, porque yo no puedo consentir cuando se está hablando, por ejemplo, en temas sexuales un poco amorales, o cuando es común hablar de temas de engaños matrimoniales, o cuando es común quizás robar, quedarse con las cosas que no corresponden. Basta con hacer la prueba, si es que no la han hecho, de decir a alguien, oye, lo que está diciendo no corresponde. Veamos cómo reacciona. Y nosotros mismos quizás cuando nos dicen cosas reaccionamos no de muy buena forma. Somos parte de un proceso de santificación que quizás esto demuestra algo en nuestras vidas que es importante que podamos destacar y ver qué está pasando en nuestras vidas. Pero ese ejercicio es súper práctico de entender y comprender, porque la verdad que es, ¿has mentido alguna vez? ¿Has robado? ¿Has pensado en otra mujer que no sea tu esposa? O en las mujeres viceversa, este mandamiento tiene una dirección en dos sentidos para esposo y esposa. No caemos bien, para nada. De hecho, muchas veces nos declaran como personas excesivamente morales, quizás algunas veces tratadas como fariseas, como que sabes tú, o lo otro que dicen, bueno, te puede pasar a ti también. Robaste ahora y después puedes encontrar algo y también te lo puedes robar tú. Miraste a esa mujer y después tú la puedes mirar, porque las tentaciones son a cada uno, son una propia concupiscencia. Pero eso es con respecto a entender que tiene que ver con ser aborrecidos. En la palabra, para entrar de forma más gramatical, la palabra mundo es expresada de distintas formas. En algunos pasajes, por ejemplo, como el clásico o el versículo que nosotros como cristianos nos sabemos de memoria, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos manda a amar el mundo, pero en el versículo que revisamos dice que el mundo nos va a aborrecer. Así es. Totalmente lógico y acorde a la escritura. Pero en el siguiente versículo dice, no améis al mundo. ¿Cómo? Me dice que no ame el mundo, pero que Dios amó el mundo. Podríamos incluso entrar en una contradicción. Pero hay que comprender que las palabras muchas veces tienen un rango de acción distinto en los versículos con respecto a qué se está refiriendo. Claramente, porque Dios amó al mundo, Dios amó a las personas, Dios amó a todos según el versículo y todo lo que esto desarrolla. También, no améis al mundo. ¿Qué está diciendo? Que no ame a la tierra, que no ame a mi planeta, que no ame, que bote basura al suelo, que deseche y contamine. ¿O me está diciendo que no ame la forma de pensar de este mundo? Y aquí vamos al inicio. Si el mundo os aborrece, las personas que son de este mundo,
que podríamos describirla pagana, podemos describirla como personas mundanas y tanto forma y epíteto se le puede decir si a estas personas que piensan distinto a uno, que nosotros le predicamos la palabra, nos aborrece, o sea, no les caemos bien. ¿Por qué? Porque podemos ser muy morales. No les caemos bien porque decimos la verdad, ¿cierto? Porque no cubrimos la mentira, sino que hablamos la verdad con sabiduría. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Muchas veces he visto algunos debates que han podido observar en internet. Hay unos debates donde está la objeción. Hay unas personas que justificaban la homosexualidad diciendo que la palabra que aparece en el versículo Pablo en 1 de Corintios es la palabra pais, que dice que es la palabra siervo, que también dice el centurión que dijo sana mi pais, sana mi siervo, era su amante. En definitiva, la persona intentaba, este es un ejemplo que le explico, doblar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener una objeción y justificar su moralidad homosexual, y que claramente en la Biblia, ni querer hacer una lectura muy sencilla, habla en contra de esto. Y a una escala distinta, en nosotros mismos, cuando observamos algunos mandamientos, cuando observamos algunas palabras, mujer sométete a tu esposo, hombre ama a tu mujer, respétala, o padres, no exasperéis a vuestros hijos. Terminamos torciendo un poquito la palabra a veces porque no queremos ver la evidente que es y se espeja en nuestra vida. Y ahí en donde va, y en donde a ese punto vamos, que el mundo, la forma de pensar, lo que dice este mundo en esta palabra, primeramente sabe lo mal que está realizando, o sabemos lo mal que estamos realizando. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Aborrecen primeramente al dador de esta ley. ¿Cierto? En este versículo es importante comprender esto, donde ¿a qué se está refiriendo con aborrecer? Esta palabra que significa odiar, que significa temer, o significa también, tiene un juego que tiene que ver con repulsión, con expulsar, como cuando se separa el agua del aceite. En este sentido hace esta palabra aborrecer. En el siguiente versículo, en el versículo 19 del mismo capítulo 15, dice: si fueres de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy de este mundo, antes que yo elegí del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Aquí está la explicación magistral de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, como cristianos, somos engraciados de personas que tienen moral dudosa, o que quizá, bueno, está bien, si lo homosexual igual, y empezamos a torcer, si el feminismo igual, el feminismo sí tiene algunas cosas. Si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría, no le caeríamos mal, ¿cierto? Porque muchas veces el empatizar, esta es la falsa tolerancia, que tiene que ver con empatizar con ciertas cosas que no están correctamente, que no van a la verdad que es su palabra. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. Lo que expliqué inicialmente, muchas veces vamos a ser incluso discriminados, podríamos ser así. Pero nosotros, a pesar debemos amar a estas personas. Había escuchado un sermón en el cual decía, hablaba algunos cristianos, decían en contra de la homosexualidad, en contra del feminismo, en contra de los pederastas, en contra de los asesinos, de los violadores. Esas personas requieren un castigo. Claramente es parte de la justicia de Dios, y Dios tiene preparado algo. No en nuestras manos está ese juicio o ese comentario agresivo. Pero nosotros como cristianos debiéramos pensar una cosa. ¿Qué piensas sobre los homosexuales? Yo pienso que debiera conocer a Cristo. ¿Qué piensa de esa feminista? Yo pienso que ella debiera conocer a Cristo, no objetar muchas veces sus puntos de vista, porque solemos chocar un poquito con roca ahí, con temas de orgullo, temas de cosas, y son un poquito violentas o aceleradas las respuestas. Pero lo mejor es presentar a Cristo. Esa es la misión que tenemos nosotros. El Espíritu Santo hace una obra poderosa. Debemos confiar que Él es el que convierte los corazones. En el versículo 20
en el versículo 20 de esta misma porción, dice: acordaos en la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí habla del principio, que en filosofía se habla del principio de autoridad. Quizás cuántos de nosotros hemos citado. Por ejemplo, cuando tenemos una conversación con alguien y le decimos: oye, esta persona, o yo puedo mencionar aquí mismo, un teólogo dice tal frase, estoy citando una autoridad que es terrenal y que puede ser de Dios o no puede ser de Dios, que afirma algo. En este principio de autoridad que nosotros utilizamos muchas veces sin darnos cuenta, decimos: pero el principio de autoridad principal de nosotros es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra regla de vida, nuestro canon para poder desarrollarnos como hijos de Dios. Así es. Y ocupamos, decimos, esta es la autoridad que yo llamo, ¿cierto? Ujú. Si nuestras palabras como hijos de Dios son palabras que provienen de Él, nuestras palabras van a ser guardadas, ¿cierto? Es clarísimo, clarísimo. Ahora, rechazar es distinto. Pueden rechazar, pero la verdad es verdad, aunque lo diga quien sea. Puede ser rechazada la verdad, pero la verdad se va a guardar igual en el corazón de las personas. Todos nos damos cuenta de la verdad, incluso cuando nos critican. Nuestro orgullo lucha a veces con decir: no, si no es así como dice, nuestra persona piensa distinto a mí, no es así. Pero si esa es la verdad, queda guardada. Es impresionante como cuando la palabra de Dios confronta a nuestros corazones y queda, y aunque yo la rechace moralmente, la rechace por decisiones personales o distintas cosas, ahí está. El siervo no es mayor que su amo. Vamos a revisar esta. Primero observamos esta palabra como persecución en Mateo 10:24, ¿cierto? Que con respecto a nuestro Señor Jesucristo fue perseguido. Nosotros hoy en día quizás no tenemos una persecución física, pero tenemos una persecución de ideas. Nuestras ideas son claramente rechazadas por este mundo. Son claramente objetadas por distintos motivos que hemos ido mencionando, y cada uno debe conocer quizás algún motivo importante por qué rechazar la palabra de Dios. Luego tenemos la hipocresía farisaica, que mencionaba en el capítulo de Lucas 6:40, ¿cierto? Que es otra forma de que el siervo no sea mayor que su amo. Esta hipocresía, si a él lo trataron mal, líderes de aquella época, nosotros ¿qué esperan a veces que nos digan distintas cosas? Claramente veamos el precio que tenemos que pagar como hijos de Dios. Que quizás muchas veces, y en su palabra lo está diciendo, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser rechazados, vamos a caer, no vamos a caer en gracia por decir la verdad. Y en Juan 13:16, que lo vimos la primera vez, esto tiene que ver mucho con ser siervo. Nosotros somos siervos como nuestro Señor Jesucristo a imitar. Es parte del mandato inicial que vimos, que tiene que ser del servicio como hijos, como discípulos. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Primero veamos el primer versículo, el 21, dice: porque no me conocen al que me ha enviado. Dicen: por causa, además todo esto harán, o sea, lo aborrecerán a nosotros como hijos de Dios, porque claramente no conocen a Dios. Conocen su ley. Nosotros vivimos en una cultura culturalmente cristiana que aborrece muchos actos, pero quizás hace una cosa distinta. Pero vemos que al no conocerle, precisamente al no querer escudriñar su palabra, al decir ciertas cosas distintas de ella que tienen escrita tiene errores y distintas cosas, se buscan excusas para comprender y no conocer verdaderamente a Dios como fue revelado. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto claramente habla de la objeción, o habla de la conciencia, habla claramente del conocimiento y de ser consciente de los actos que realizamos. Aquí hay un trasfondo teológico que daría para mucho, sobre todo con el libro de Romanos, que al entender que a todos les fue revelado Dios, que sobre todo siervo, en el capítulo 1 hay una mención, pero muy bien, de la revelación natural, de la revelación, pero no la adoran, sino la adoran imágenes.
esta evidente expresión no tiene que ver con esa revelación que es la gracia común, que es la revelación común de nuestro Dios, ni también mucho que ver con la revelación específica. A nosotros nos es contado por pecado cuando somos conscientes también, muy conscientes de haber pecado con respecto a un hecho que está claramente expresado en la Escritura. Por tiempo no puedo profundizar en eso, así que vamos a avanzar un poquito. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, tenemos que tener este descanso de que claramente nosotros a seguir, a ser discípulos verdaderos, podemos ser aborrecidos, podemos ser discriminados, podemos ser rechazados, pero no nos aborrecen directamente a nosotros. Quizás muchas veces tienen objeciones o dolores en contra de Dios. Hay personas que nosotros hemos conocido, personas quizás que eran cristianas o no son, pero no tienen un odio directamente, dicen que la iglesia aquí y allá, pero su odio principalmente no está enfocado en esos objetos que depositan su odio o su rechazo. Muchas veces son personas que se dicen ser ateas o gnósticas o quizás que conozcan, pero su odio no está reflejado en ese punto de lo tangible de las personas. Yo no soy cristiano porque los cristianos son hipócritas. Quizás no sean los cristianos. Su odio quizás va más allá, su desprecio va hacia Dios. Eso tenemos que observar con este ojo espirituales o esta visión espiritual de su palabra, esos comentarios o esas afirmaciones que muchas veces hablan con mucho dolor en sus vidas. Cada uno tendrá oportunidad de evangelizar, Dios pondrá a sus personas para hablar de su palabra y en eso uno observa ese dolor. Vamos a avanzar. Pero por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa ni objeción. Aquí hace acepción a dos salmos principalmente, salmos que se cree que no hay una inscripción específica de que fueron escritos durante el escape del rey David o durante la época de la guerra civil. Aquí no hay una igualdad de unificación de criterios para comprender bien la intención, pero claramente habla de un rechazo hacia él. En esta profecía que menciona nuestro Señor Jesucristo, que respecto a él, en los tiempos del rey David, que habla que sin causa me aborrecieron. O sea, se cumple la profecía de que nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, fue crucificado, fue encontrado culpable de algo que nunca fue realizado, y fue el sacrificio perfecto por nosotros en la cruz, para poder tener nuestra salvación, para poder adquirir esta salvación. Y aquí hablamos, para ir cerrando la idea, ir cerrando la última parte, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mi Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo da testimonio en nuestras vidas este Espíritu Santo como discípulo? Muchas veces nos duele, ¿cierto? Tenemos este consuelo, está haciendo una alusión directa al sufrimiento que implica ser aborrecido, que implica ser desechado o ser dejado de lado por ser cristianos quizás, o por pensar distinto a ellos. Muchas veces la intolerancia que viene de la parte contraria es mayor que la incluso que podríamos observar desde personas más ortodoxas. Vosotros daréis testimonio a mí porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Testimonio de qué? De que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, de que nosotros podemos ser siervos, podemos amar a pesar de ser rechazados. Somos vides que damos fruto producido por el Espíritu para que los demás sirvan de este fruto. Somos personas que quizás somos apacibles. En estos capítulos del 13 hasta el 15 en el cual hemos concluido, observamos que son características esenciales de un discípulo y el precio en el cual que tenemos que pagar, que implica ser aborrecido. ¿Estamos siendo aborrecidos realmente? No buscándolo, pero reflejando el amor de Cristo y ser aborrecidos por Él. Los quiero invitar a orar y reflexionar en una alabanza, así que por favor clamen a Dios. Gracias, Padre, porque tu amor y misericordia nos ha guiado día a día. Gracias porque tu amor guía nuestras vidas. Gracias porque tú eres grande y poderoso y tu palabra habla nuestras vidas.
Señor, que esta palabra entra en nuestros corazones, penetre en nuestras vidas como pala de doble filo, como dice, que parte de nuestra vida y habla a ella. Padre, estemos dispuestos a pagar este precio. Que entendamos que en el camino vendrán dificultades. Quizás seremos rechazados por nuestra fe, rechazados por nuestra forma de actuar como cristianos, por no hacer lo mismo que hace el mundo. Pero tenemos que dar certeza y dar fe de que somos hijos tuyos a través de nuestros actos, de nuestras decisiones, Padre, que hemos decidido pagar el precio por ti, Padre. Pagar el precio de poder seguir a Cristo día a día, de tomar su cruz, Padre Santo, y caminar día a día, de ver, observar este mundo con ojos distintos, que somos anormales para ellos, pero quizás tú llevamos y portamos la verdad. Fortalece nuestras vidas para hablar la verdad, hablarla con gracia, con amor, observar espiritualmente a las personas y ver el trasfondo, ver a la persona más que a su idea muchas veces, criticar más que observar a la persona por qué ese dolor está en su vida y por qué dice estas cosas quizás hirientes o estas cosas quizás que van reflejadas en contra de tu fe. Ayúdanos a ser sabios, a evangelizar, a poder hablar de ti, que podamos hablar con sabiduría y que nuestros actos acompañen día a día este hablar de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a ser conscientes también y poder ser conscientes de que nuestro pecado quizás muchas veces impide que tu gracia descienda sobre estas personas. Que ayúdanos a día a día a mejorar, a poder cambiar estas cosas para poder así poder entregar correctamente el mensaje de Cristo y todo para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos siempre en todo y queremos depender, Padre, solamente de ti y que tu gracia inunde nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura
trenes acabados, niños abandonados, a precio de nacer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi